Roma, la ciudad eterna, es conocida por sus imponentes mármoles, coliseos y ruinas que cuentan historias de imperios pasados. Pero ninguna figura brilla tanto en la historia romana como Augusto, el fundador del imperio que marcó el comienzo de una nueva era. Antes de él, Roma era una república turbulenta, un mosaico de política fragmentada y conflictos internos que parecían empujar a la ciudad hacia el colapso. Sin embargo, fue precisamente en este caótico escenario donde un joven desconocido comenzaría a abrirse camino hacia el liderazgo. La historia de Augusto no es solo la de un gobernante poderoso, sino la de un brillante estratega que, a lo largo de su vida, supo transformar las amenazas en oportunidades y las alianzas en armas letales. Nacido como Cayo Octavio, era apenas un joven de familia modesta, sin grandes pretensiones más que vivir una vida cómoda. Pero el destino lo esperaba de una manera grandiosa e inesperada. Todo comenzó cuando Julio César, su tío abuelo y entonces una de las figuras más influyentes de Roma, notó algo especial en el joven Octavio, un potencial en bruto que bajo la dirección adecuada podría dar forma al futuro de la ciudad. Y así, el joven fue tomado bajo el ala de César, comenzando un aprendizaje que no solo definiría su carácter, sino que lo prepararía para los desafíos que se avecinaban. Pero, ¿cómo un joven que no había nacido en una familia imperial o militar se las arregló para convertirse en el hombre más poderoso de Roma? ¿Cómo fue él, casi desconocido, capaz de consolidar el poder y construir una de las mayores potencias que el mundo haya visto jamás? Su ascenso no fue una línea recta, sino una trayectoria llena de altibajos, llena de alianzas complejas, traiciones y batallas épicas. En este vídeo profundizaremos en la vida de Augusto, explorando cada fase de su viaje y desvelando los acontecimientos y decisiones que le llevaron a convertirse en el primer emperador de Roma. Prepárate para una narración que va mucho más allá de las fechas y los hechos. Aquí, la historia cobra vida, llena de drama, ambición y transformaciones. Ahora, embárcate en este viaje para conocer al joven que se convertiría en Augusto, el legendario emperador. Para entender el ascenso de Augusto, es esencial entender el ambiente tumultuoso en el que creció. Roma, en los años de su juventud, era una república en constante tensión. La ciudad, entonces dominada por una élite política decidida a preservar sus privilegios, siempre pareció estar al borde del colapso. Los conflictos armados entre generales, los asesinatos y las conspiraciones formaban parte de la vida cotidiana, reflejando la inestabilidad de la estructura republicana. La República Romana, que una vez se enorgulleció de su equilibrio de poder, ahora parecía una bestia desbocada, amenazando con engullir a sus propios ciudadanos en una espiral de violencia y desorden. Fue en este contexto que el joven Cayo Octavio nació, en el año 63 a.C., en el seno de una familia de estatus relativamente modesto. Hijo de Atia, sobrina de Julio César, no estaba directamente relacionado con las más altas esferas de poder. Su infancia estuvo marcada por la vida en el campo entre los valores de disciplina y tradición de la antigua aristocracia romana. Sin embargo, el destino se encargaría de ponerlo en el camino de la grandeza. A la edad de 11 años, Cayo Octavio ya mostraba una madurez precoz y una inteligencia impresionante para su edad, cualidades que llamaron la atención de Julio César, su tío abuelo. César era en ese momento una de las figuras más prominentes de Roma, y su interés por el joven Octavio plantó las primeras semillas de ambición en el corazón del niño. En una época en la que las alianzas de sangre y las conexiones políticas significaban poder, César vio en Octavio una extensión de su propio linaje y posiblemente un heredero. A medida que Octavio crecía, César lo vigilaba, alentándolo a desarrollar habilidades que algún día serían indispensables para él. El joven comenzó a estudiar con maestros de renombre.
sumergiéndose en disciplinas como la oratoria, la filosofía y la estrategia militar. No era un entrenamiento ordinario para un joven de su clase, y poco a poco comenzó a destacarse entre los demás. Octavio fue moldeado para ser más que un ciudadano romano. Estaba siendo preparado para liderar. Este proceso de educación y formación tuvo lugar en un momento crítico de la historia de Roma. La República estaba moribunda y los últimos años de vida de César serían decisivos para el futuro de la ciudad. Había acumulado poder como nadie antes que él, colocándose por encima de los senadores y desafiando la esencia misma de la República. Esta concentración de poder despertó la desconfianza y el odio entre los miembros del Senado, plantando las semillas de una tragedia inminente. Cuando Octavio cumplió 16 años, César decidió llevarlo a campañas militares, lo que le permitió observar la realidad de la guerra y aprender directamente en el campo de batalla. Era un raro privilegio y una clara señal de la confianza que César depositaba en su sobrino nieto. Para el joven Octavio también fue una oportunidad para madurar y comprender la complejidad del mundo político y militar romano. Vio de cerca las difíciles decisiones que su tío abuelo tuvo que tomar y comenzó a comprender el peso del poder. Este período formativo tuvo un profundo impacto en la personalidad de Octavio. Era naturalmente observador y prudente, cualidades que solo se intensificaron con su estrecha relación con César. A la sombra de uno de los más grandes generales de Roma, el joven llegó a comprender el arte de la diplomacia y la persuasión, cualidades indispensables para sobrevivir en una república decadente. Aprendió que en Roma, el poder rara vez se lograba solo a través de la fuerza bruta. La inteligencia y la estrategia eran igualmente cruciales. La relación con César también fortaleció en Octavio un sentido de lealtad casi inquebrantable. Respetaba profundamente a su tío abuelo y veía en él un modelo de liderazgo. Sin embargo, a pesar del afecto y el respeto, Octavio también estaba al tanto de los enemigos y conspiraciones que rodeaban a César. Se dio cuenta de que estar cerca de una figura tan importante era arriesgado, pero también entendió que esta relación lo ponía en una posición única. Estaba en el centro de una compleja trama, en la que la lealtad y la astucia podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, en medio de esta vida de aprendizaje, llegó el momento en que todo cambiaría para Octavio. El asesinato de Julio César. En un giro brutal de los acontecimientos, César fue traicionado por aquellos en quienes confiaba, apuñalado en los escalones del Senado en un intento desesperado por restaurar la República. La muerte de César no solo sumió a Roma en un luto convulsivo, sino que también arrojó a Octavio por un camino sin retorno. Con solo 18 años, Octavio se enfrentó a una elección: continuar una vida de relativa oscuridad, tratando de sobrevivir en una Roma dividida, o abrazar el destino que le había sido reservado y reclamar el legado de su tío abuelo. Esta decisión sería el punto de inflexión, no solo para Octavio, sino para el destino de Roma. El joven Cayo Octavio nunca pudo imaginar el impacto que el asesinato de su tío abuelo tendría en su vida y en toda la historia de Roma. Corría el año 44 a.C., y la muerte de Julio César, brutalmente apuñalado en las escaleras del Senado por aquellos que una vez lo habían llamado un aliado, resonó en la ciudad como un trueno. Roma, que ya se enfrentaba a divisiones internas, se sumergió aún más en una era de incertidumbre y caos. Este momento no fue solo una pérdida para Octavio. Fue el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre el curso de su vida. Las noticias del asesinato de César llegaron a Octavio mientras estaba en Grecia, donde estudiaba y se preparaba para futuras campañas militares. Al enterarse de la muerte de su tío abuelo, Octavio se vio sacudido, no solo por el dolor personal,
sino también por el vacío de poder que ahora amenazaba a Roma. Sabía que César tenía muchos enemigos en el Senado y que su muerte probablemente traería una nueva ola de inestabilidad. Sin embargo, todavía no imaginaba lo que estaba por venir. Julio César había dejado un sorprendente testamento, nombrando a Octavio como su hijo adoptivo y heredero. Esta revelación cayó sobre Octavio como un rayo. De un momento a otro, había dejado de ser solo el joven sobrino nieto de César y se había convertido en el legítimo heredero del hombre más poderoso de Roma. Con esto, heredó no solo el nombre de César, sino también el de sus aliados, sus enemigos y la responsabilidad de vengar su muerte. Ahora tenía una opción: permanecer en la seguridad de su vida, lejos de los peligros de Roma, o regresar y reclamar el legado de su tío abuelo. A pesar de los riesgos, Octavio decidió regresar. Roma se encontraba en una encrucijada y no dudó en ocupar el lugar que se le había asignado. Fue una decisión audaz, pero el joven llevaba consigo una determinación inquebrantable y una madurez sorprendente para alguien de su edad. Sabía que al poner un pie en Roma como heredero de César, entraría en un juego de poder plagado de traiciones, pero estaba dispuesto a asumir cualquier desafío para honrar la memoria de su tío abuelo. La llegada de Octavio a Roma estuvo rodeada de expectativas y desconfianza. La ciudad estaba dividida entre las facciones que apoyaban a César y las que deseaban restaurar la República. Para muchos senadores, el ascenso de Octavio representaba una amenaza para el poder que tanto habían luchado por proteger. Y no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que su herencia era tanto una bendición como una maldición. Octavio necesitaba construir su propia base de apoyo, una red de aliados que lo ayudara a consolidar el poder en un escenario marcado por la desconfianza. Uno de sus primeros pasos fue acercarse a Marco Antonio, uno de los generales más leales a César y una de las figuras más influyentes de la Roma de la época. Sin embargo, esta alianza inicial con Marco Antonio sería más compleja de lo que Octavio había esperado. Antonio, ambicioso y experimentado, no estaba dispuesto a ceder el poder fácilmente y vio en Octavio una posible amenaza. Aún así, Octavio se mantuvo firme en su búsqueda de consolidar el poder. Comenzó a reunir el apoyo de los veteranos del ejército de César, asegurando su lealtad y posicionándose como el legítimo sucesor. Su juventud y determinación le granjearon la simpatía de muchos soldados y ciudadanos, que vieron en él a un nuevo líder que podía traer estabilidad a Roma. Sin embargo, a medida que Octavio trabajaba para fortalecer su posición, Marco Antonio se consolidó como una figura dominante y comenzó a acumular aún más influencia. Esta rivalidad velada pronto se convirtió en un enfrentamiento directo. Marco Antonio, al notar el crecimiento de Octavio, comenzó a desafiarlo públicamente y a cuestionar su legitimidad como heredero de César. Para él, Octavio no era más que un joven inexperto que intentaba aprovecharse de la memoria de César para hacerse con el poder. Esta lucha por el poder llevó a una escalada de tensiones, con facciones enteras que se vieron atraídas a diferentes bandos, y se comenzaron a plantar las semillas de una guerra civil. Para enfrentarse a Marco Antonio y otros enemigos, Octavio sabía que necesitaría algo más que alianzas casuales. Buscó apoyo en el Senado, aprovechando la desconfianza que muchos senadores tenían hacia Marco Antonio. Esta hábil estrategia le ha valido un apoyo crucial, transformándose gradualmente en una figura de creciente influencia. Sus acciones políticas rápidas y precisas demostraron que no era solo un joven impulsivo, sino un estratega astuto que sabía cuándo y cómo actuar. La situación se intensificó cuando Octavio propuso una alianza con Lépido, otro de los generales de César, para formar el segundo triunvirato, una alianza política y militar que dividiría el poder entre los tres. Esta decisión
Fue un paso decisivo en la lucha por el poder en Roma y marcó el comienzo de una nueva era. Con el segundo triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido acordaron unir fuerzas para eliminar a los asesinos de César y consolidar el poder. La alianza, sin embargo, estaba lejos de ser estable. Octavio sabía que su relación con Marco Antonio era frágil y que esta alianza temporal se basaba en intereses mutuos más que en la confianza. En Roma, las tensiones entre los dos líderes continuaron aumentando, y el deseo de venganza contra los asesinos de César solo fortaleció la determinación de Octavio. Este período de su vida reveló la profundidad de su carácter y su habilidad política. Rápidamente aprendió a jugar el peligroso juego de la política romana, donde las alianzas eran tan inestables como poderosas. La muerte de César había puesto a Octavio en un escenario implacable, pero estaba decidido a demostrar que era digno del nombre que había heredado. De esta manera, Octavio dio los primeros pasos para convertirse en el líder que Roma necesitaba. No solo asumió el legado de César, sino que también comenzó a labrarse su propio camino, moldeado por una determinación de venganza, lealtad y una visión grandiosa para Roma. El joven que una vez había sido solo una promesa, ahora se encontraba a la cabeza de un poderoso movimiento, listo para enfrentar a sus enemigos y redefinir el destino de Roma. La creación del segundo triunvirato fue un movimiento audaz de Octavio, y su capacidad para articular alianzas temporales resultó ser uno de los rasgos más llamativos de su personalidad política. Sin embargo, esta alianza, compuesta por Octavio, Marco Antonio y Lépido, era por naturaleza una estructura frágil, enraizada en intereses momentáneos e impulsada por la necesidad de consolidar el control sobre Roma. Aunque los tres compartían el objetivo de eliminar a los conspiradores que mataron a Julio César, cada uno de ellos también tenía sus propias ambiciones y visiones distintas para el futuro de la ciudad. Poco después de la formación del triunvirato, los tres líderes comenzaron una campaña de represalias implacables contra los asesinos de César, especialmente Bruto y Casio, que habían huido de Roma. En el año 42 a.C., la batalla de Filipos se convertiría en el escenario de la venganza de César. Este enfrentamiento fue uno de los más llamativos de la época, no solo por la brutalidad de las batallas, sino también por lo que simbolizó para Octavio y Marco Antonio. Para ellos, derrotar a los asesinos de César era más que una cuestión de honor. Era una forma de cimentar su legitimidad como líderes de Roma. La batalla se dividió en dos fases. En el primero, a pesar de la juventud de Octavio y su relativa inexperiencia, dirigió a sus tropas con destreza, demostrando que su ambición iba acompañada de inteligencia estratégica. Junto a Marco Antonio, Octavio logró derrotar a Bruto y Casio, quienes, ante la inminente derrota, se quitaron la vida. Esta victoria consolidó el poder del triunvirato y envió un mensaje claro a los enemigos de César. La venganza era completa y Roma estaba ahora bajo el control de los triunviros. Sin embargo, una vez eliminada la amenaza externa, comenzó a surgir la tensión entre Octavio, Marco Antonio y Lépido. Cada uno de los líderes tenía ambiciones individuales que inevitablemente conducirían a una competencia interna por el control absoluto. Octavio, con su astucia, era muy consciente de esta dinámica. Sabía que, si bien Marco Antonio era un aliado temporal, su ambición y poder eran una amenaza significativa a largo plazo. Para fortalecerse, Octavio comenzó a invertir en su imagen pública. Sabía que el apoyo del pueblo y del Senado sería esencial para su permanencia en el poder. Con esta intención, Octavio se posicionó como un líder que buscaba restaurar la paz y el orden en Roma, contrastando su postura moderada con la agresividad de Marco Antonio, quien a menudo se asociaba con una perspectiva más militarista y expansionista.
La rivalidad entre los dos líderes se intensificó cuando Marco Antonio comenzó una relación con Cleopatra, la poderosa reina de Egipto. Esta alianza con una figura extranjera fue percibida como una amenaza para muchos romanos, que temían que Marco Antonio se estuviera distanciando de Roma en favor de una potencia oriental. Octavio, siempre astuto, utilizó esta relación como una oportunidad para socavar la popularidad de Antonio. En sus discursos retrató a Marco Antonio como un traidor a los valores romanos, alguien que estaba dispuesto a dejar los intereses de Roma en un segundo plano para beneficiar a Cleopatra y a sus propios intereses. Al mismo tiempo, Octavio se acercó al Senado, cultivando el apoyo entre los senadores y promoviéndose como un defensor de la tradición romana. Sabía que para ganar la carrera contra Marco Antonio necesitaría la legitimidad que el Senado podía ofrecerle. Su habilidad para manipular la percepción pública y alinearse con el Senado mostró su creciente madurez política y su capacidad para leer la situación política con precisión. Esta disputa entre Octavio y Marco Antonio culminó en una guerra de propaganda, donde ambos trataron de desacreditarse mutuamente ante el pueblo de Roma. Octavio, sin embargo, demostró ser el más hábil en la manipulación de la opinión pública. Destacó la alianza de Marco Antonio con Cleopatra como una amenaza existencial para Roma, sugiriendo que el general se había rendido al poder y los encantos de la reina egipcia, traicionando los ideales romanos. Para reforzar esta narrativa, Octavio consiguió que el Senado declarara la guerra a Cleopatra, convirtiendo la disputa personal entre él y Marco Antonio en un conflicto legítimo entre Roma y una potencia extranjera. Esta maniobra política fue un golpe maestro. Al enmarcar la guerra como un asunto de seguridad nacional, Octavio pudo movilizar el apoyo del Senado y del ejército, preparándose para enfrentarse a Marco Antonio y Cleopatra en un conflicto decisivo. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en la famosa batalla de Actium, una de las más épicas de la historia de Roma. La batalla se libró en el mar y Octavio, una vez más, demostró su liderazgo y estrategia. Con la ayuda de su comandante militar, Agripa, logró infligir una derrota devastadora a Marco Antonio y Cleopatra. Esta victoria fue más que un simple logro militar. Representó el fin de la resistencia de sus rivales y la consolidación de su poder como único líder de Roma. Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde, sin salida, decidieron quitarse la vida. Sus muertes marcaron el final de una era de luchas internas y el comienzo de una nueva fase en la vida de Octavio y en la historia de Roma. Con sus principales oponentes fuera del camino, Octavio ahora tenía el control total de Roma, y el camino estaba abierto para la transformación de la República en un imperio. Después de la victoria en Accio, Octavio regresó a Roma como un héroe. El pueblo y el Senado lo aclamaron y su popularidad alcanzó niveles sin precedentes. Sin embargo, Octavio sabía que gobernar Roma no sería una tarea sencilla. Había aprendido, a través de sus alianzas y conflictos, que el poder requería no solo fuerza militar, sino también sabiduría y diplomacia. Al tomar el título de Augusto, que significa el venerable o el exaltado, marcó el comienzo de una nueva era de estabilidad y prosperidad, conocida como la Pax Romana. Esta era de paz y orden fue cuidadosamente planeada por Augusto, quien sabía que Roma necesitaba una base sólida para sostener su crecimiento y evitar futuros conflictos internos. Augusto convirtió la República en un imperio, pero lo hizo con cuidado, manteniendo las apariencias de una estructura republicana para no alarmar al Senado y al pueblo. Mantuvo a los senadores en puestos destacados, pero al mismo tiempo concentró cada vez más poder en sus propias manos. Con este enfoque equilibrado, pudo evitar revueltas y asegurar un gobierno centralizado y eficaz. Octavio, ahora Augusto,
Ya no era el joven inexperto que había llegado a Roma después del asesinato de César. Se había convertido en un líder astuto y pragmático, capaz de unir a una ciudad fragmentada y establecer un sistema de gobierno que perduraría durante siglos. Sus alianzas y enemigos habían dado forma a su trayectoria y utilizó todas las experiencias para construir el imperio más duradero de la historia de Occidente. Al final de este capítulo, Augusto era más que un simple gobernante. Era el símbolo de una nueva Roma, una Roma que había emergido de las cenizas de la República para convertirse en el corazón palpitante de un imperio global, y apenas comenzaba su viaje como el primer emperador de Roma. La victoria de Octavio sobre Marco Antonio y Cleopatra en Actium fue un hito definitivo en su ascenso al poder. Esa batalla no fue solo una cuestión de conquistas territoriales o una demostración de fuerza militar. Representaba la consolidación de una nueva era para Roma, donde un solo hombre controlaría todo el poder, dejando atrás las incertidumbres y divisiones de la República. La victoria de Octavio, sellada con astucia y liderazgo estratégico, lo transformó de uno de los hombres más poderosos de Roma a su líder indiscutible. La batalla de Actium, librada en el año 31 a.C., fue un espectáculo de ingenio y coraje militar. Los ejércitos de Octavio y Marco Antonio, formados por miles de soldados, se encontraron en las aguas del Mar Jónico, donde Octavio, con la ayuda de su hábil comandante Agripa, planeó una emboscada naval que tomó a Antonio por sorpresa. Mientras que la flota de Antonio estaba compuesta por barcos grandes y pesados, armados para un combate prolongado, Octavio optó por una flota más ágil y ligera, capaz de maniobras rápidas. Esta meticulosa planificación, combinada con la experiencia de Agripa, resultó ser la clave de la victoria. El día de la batalla, los barcos de Octavio rodearon los de Antonio, y en poco tiempo la flota enemiga comenzó a sufrir graves bajas. Cleopatra, que estaba al lado de Antonio y comandaba parte de sus fuerzas, pronto se dio cuenta de que la derrota era inevitable y decidió huir, llevándose consigo el resto de su flota a Egipto. Antonio, al ver a su principal aliado y compañero de vida abandonar el campo de batalla, se desorientó. Este momento de vacilación selló el destino de su ejército y, en consecuencia, de su propia vida. Octavio, al ver la estampida de Antonio y Cleopatra, no solo aseguró la victoria, sino que también consolidó su imagen como un líder despiadado y astuto, dispuesto a sacrificarlo todo para lograr sus objetivos. La población de Roma y el Senado, al recibir la noticia de la victoria, celebraron el regreso de Octavio como nuevo guardián de la ciudad, el que había vengado a César y asegurado la paz. Fue aclamado como un héroe, y el Senado no perdió tiempo en honrarlo con títulos y privilegios que lo colocaban por encima de cualquier ciudadano común. Después de huir a Egipto, Marco Antonio y Cleopatra se encontraron en una situación desesperada. Ambos sabían que Octavio no se rendiría hasta que los hubiera eliminado por completo, y la presión de una nueva invasión de Roma aumentaba día a día. En medio de la desesperación y el aislamiento, los dos eligieron quitarse la vida en lugar de enfrentar la captura y la humillación. Antonio cayó sobre su espada y Cleopatra, en una escena que se convertiría en legendaria, utilizó el veneno de una serpiente para acabar con su vida. Con estas muertes, Octavio eliminó a sus mayores adversarios y evitó una nueva ola de conflictos que pudieran amenazar su autoridad. Al regresar a Roma con la victoria sobre Antonio y Cleopatra, Octavio fue más que un comandante victorioso. Fue el salvador de Roma, el hombre que puso fin a décadas de guerras civiles y aseguró la ansiada paz para la ciudad. El Senado, encantado por su liderazgo y el nuevo momento de estabilidad, le ofreció honores extraordinarios. Fue entonces cuando recibió el título de Augusto, una designación que simbolizaba su grandeza y lo colocaba en un nivel cercano a la divinidad. El joven Cayo Octavio,
que había comenzado su vida como un simple ciudadano, era ahora Augusto, el venerable, el primer emperador de Roma. Augusto, sin embargo, sabía que mantener el poder sería una tarea tan difícil como conquistarlo. La transición de una república a un imperio debía ser sutil y cuidadosa, para evitar reacciones adversas del pueblo y especialmente del Senado, que todavía tenía cierta influencia sobre el curso de Roma. Augusto era un maestro en el arte del disimulo político. Mantuvo las estructuras republicanas aparentemente intactas, permitiendo que el Senado se sintiera parte del gobierno. En la práctica, sin embargo, consolidó cada vez más el poder en sus propias manos, creando un sistema administrativo eficaz y centralizado. Para el pueblo romano, Augusto se convirtió en el símbolo de la estabilidad. No solo prometió la paz, la Pax Romana, sino que también cumplió esa promesa, estableciendo un período de prosperidad y seguridad sin precedentes. Este era el imperio que Augusto había soñado construir, una Roma unida, fuerte y preparada para enfrentar cualquier desafío. Y para asegurarse de que este sueño se perpetuara, se dedicó a implementar reformas que transformarían a Roma en una máquina eficiente y autosuficiente. La batalla por el control había terminado, pero el verdadero trabajo de Augusto no había hecho más que empezar. Ahora poseía el poder absoluto, pero comprendió que necesitaba mantener la confianza del pueblo y del Senado para que su gobierno durara. Augusto sabía que la lealtad del pueblo no solo se ganaba con promesas de paz, sino también con acciones concretas que mejoraban la vida de los ciudadanos comunes. Este nuevo capítulo en su vida y en el destino de Roma marcó el comienzo de una edad de oro. Augusto estaba decidido a dejar un legado que iría más allá de sus logros militares. Deseaba ser recordado como el emperador que llevó a Roma su periodo más glorioso, un líder que comprendió la importancia de mantener el equilibrio entre la autoridad y la diplomacia. Con la victoria consolidada y la ciudad de Roma bajo su mando, Augusto se dedicó a construir algo que ningún otro líder había logrado: una paz duradera que pudiera sostener el crecimiento y la prosperidad de Roma durante generaciones. Sabía que la verdadera grandeza de un imperio no residía solo en la conquista de territorios, sino en la creación de un sistema estable donde los ciudadanos pudieran prosperar y floreciera la cultura romana. Así comenzó la fase de su liderazgo, conocida como la Pax Romana, un periodo de paz y desarrollo que se extendería por más de 2 siglos. Para Augusto, la Pax Romana era algo más que un respiro del conflicto. Era una oportunidad para reformar y reestructurar Roma desde adentro hacia afuera. Comprendió que para mantener la paz necesitaría un sistema administrativo sólido, capaz de gobernar un vasto territorio sin el riesgo constante de disturbios y desórdenes. Una de sus primeras reformas fue en la estructura gubernamental. Creó un sistema de provincias imperiales y senatoriales, donde algunas áreas fueron controladas directamente por él, mientras que otras quedaron bajo la administración del Senado. Esta división permitió al gobierno ser más eficiente, manteniendo al Senado involucrado pero sin comprometer su propia autoridad. Augusto también comprendió la importancia de una fuerza militar profesional leal al Estado. Reformó el ejército, transformándolo en una fuerza permanente y altamente organizada. Los soldados que una vez habían luchado por la gloria o por lealtad personal a los generales, ahora servían directamente al emperador y al imperio. Esta reforma garantizó no solo la estabilidad militar interna, sino también la protección de las fronteras romanas contra las invasiones extranjeras. Para asegurarse de que esta lealtad fuera duradera, Augusto implementó un sistema de retiro para los soldados, ofreciendo tierras y beneficios después de que terminaran sus años de servicio.
Esto no solo motivó a las tropas, sino que también impidió el surgimiento de ejércitos privados leales a los generales disidentes. Además de las reformas militares y administrativas, Augusto dedicó gran atención al embellecimiento y desarrollo de Roma. Inició una serie de proyectos de construcción a gran escala, que incluyeron templos, teatros, carreteras y acueductos, transformando Roma en una ciudad monumental. En sus propias palabras, encontré una ciudad de ladrillos y la dejé como una ciudad de mármol. Quería que Roma fuera el reflejo físico del poder y la grandeza del imperio, una ciudad digna de ser la capital del mundo. Los edificios que construyó no solo eran hermosos, sino también funcionales, destinados a servir a la gente y facilitar el comercio y la vida cotidiana. La infraestructura fue uno de los aspectos que más atención recibió por parte de Augusto. Supervisó la construcción de un sistema de carreteras que conectaba Roma con todas las partes del imperio, facilitando el comercio, la comunicación y el movimiento de tropas. Esta red de caminos fue crucial para la integración de las provincias, permitiendo que la cultura romana se extendiera de manera efectiva y que las provincias prosperaran bajo la administración romana. Además, los acueductos que construyó aseguraron un suministro de agua limpia, mejorando significativamente la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos romanos. Augusto también llevó a cabo reformas en el sistema de leyes y justicia. Implementó un conjunto de leyes que buscaban restaurar los valores morales y sociales tradicionales de Roma, como el respeto a la familia, la fidelidad y el honor. Para él, la base de un imperio fuerte residía en la moralidad de su pueblo. Así, promovió leyes que fomentaban el matrimonio y el nacimiento, penalizando a quienes permanecían solteros o sin hijos. Esta política no solo tenía como objetivo aumentar la población romana, sino también reforzar los valores que creía esenciales para la unidad y la estabilidad de la sociedad. Sin embargo, las reformas de Augusto no fueron solo políticas y sociales. También promovió las artes y la cultura, entendiendo que la grandeza de una civilización se reflejaba en sus producciones culturales. Fomentó la literatura, apoyando a poetas como Virgilio y Horacio, cuyas obras ensalzaban la grandeza de Roma y los ideales del nuevo imperio. Bajo su gobierno, Roma se convirtió en un centro de cultura e innovación, donde las artes florecieron y contribuyeron a fortalecer la identidad romana. A través del mecenazgo cultural, Augusto no solo inmortalizó su propio nombre, sino que también creó un legado artístico que resonaría durante siglos. Otro aspecto clave de sus reformas fue la política religiosa. Augusto revitalizó el culto a los dioses romanos, restaurando templos y promoviendo rituales que reforzaron la idea de que Roma estaba bajo protección divina. Se presentó a sí mismo como una figura casi divina, promoviendo una imagen de un emperador venerado y elegido por los dioses para dirigir el imperio. Esto ayudó a consolidar su autoridad, ya que muchos romanos veían su gobierno como una bendición divina, esencial para mantener la paz y la prosperidad. Con estas reformas, Augusto pudo transformar a Roma en un poder centralizado y estable, admirado por todos los pueblos de su entorno. No solo gobernó con poder absoluto, sino que también gobernó con una rara sabiduría, lo que lo hizo respetado por sus ciudadanos. El pueblo romano llegó a verlo como un líder justo y benevolente, alguien que entendía sus necesidades y trabajaba incansablemente para garantizar el bienestar de todos. Bajo su liderazgo, Roma alcanzó un nivel sin precedentes de organización y prosperidad, convirtiéndose en la civilización más grande y respetada del mundo antiguo. A medida que la Pax Romana se extendía, Augusto cimentó cada vez más su legado como el gran pacificador y reformador de Roma. Había ganado la paz a través de la fuerza, pero ahora sostenía esa paz a través del orden y la justicia.
Sus reformas resultaron tan efectivas que continuarían influyendo en el gobierno de Roma incluso después de su muerte, dando forma al imperio durante siglos. Sin embargo, la vida de Augusto también estuvo marcada por tragedias personales. Se enfrentó a la pérdida de seres queridos y tuvo que lidiar con el delicado tema de la sucesión, ya que quería que su legado fuera continuado por alguien en quien confiara. Después de años de intentos infructuosos de preparar un sucesor adecuado, Augusto finalmente encontró en Tiberio, su hijastro, al heredero que aseguraría la continuidad de su imperio. Aunque la elección de Tiberio fue pragmática, Augusto sabía que, al igual que él, Roma necesitaría un liderazgo fuerte para hacer frente a los desafíos que se avecinaban. Así, una vez finalizadas las reformas y asegurada la sucesión, Augusto pasó sus últimos años como guardián de una Roma en paz. Sabía que su obra estaba completa y que el imperio que había construido sería recordado durante generaciones. Con el paso de los años, se convirtió en una figura casi mitológica, venerado como el padre del imperio y uno de los más grandes líderes de la historia. La época de Augusto fue un verdadero punto de inflexión en la historia romana. No solo consolidó el poder en sus manos, sino que también lo utilizó para construir una Roma mejor y más próspera. Su visión, determinación y habilidad política transformaron la decadente república en un imperio duradero marcado por la estabilidad y el desarrollo. Roma floreció bajo su mandato, y Augusto se aseguró de que su legado se perpetuara durante generaciones, no solo como emperador, sino como el gran arquitecto de la Pax Romana. En los últimos años de su vida, Augusto, que había transformado Roma y consolidado el imperio, comenzó a reflexionar sobre su legado y el futuro que dejaría a las generaciones venideras. Después de décadas de gobierno y profundas reformas, Augusto sabía que el poder y la estabilidad que había construido necesitaban una sucesión cuidadosa. Sin embargo, el tema de la sucesión había sido uno de los más complicados y dolorosos de su carrera, marcada por las pérdidas personales y la incertidumbre sobre quién sería capaz de preservar su legado. Augusto intentó varias veces preparar herederos que pudieran seguir sus pasos. Primero, eligió a Cayo y Lucio, sus nietos, con la esperanza de que pudieran tomar el trono y continuar la Pax Romana. Sin embargo, ambos murieron a una edad temprana, frustrando los planes del emperador y obligándolo a buscar alternativas. La muerte de sus nietos fue un golpe devastador para Augusto, que vio amenazado su sueño de continuidad. Comprendió que la estabilidad del imperio dependía no solo de un líder capaz, sino también de alguien que pudiera ganarse la lealtad del pueblo y del ejército. Después de las pérdidas de Cayo y Lucio, Augusto recurrió a Tiberio, su hijastro. Aunque reacio, finalmente aceptó que Tiberio era la mejor opción para mantener el orden que había establecido. Con el tiempo, Augusto comenzó el proceso de transferencia gradual del poder, asociando a Tiberio con las decisiones gubernamentales y preparándolo para los desafíos que enfrentaría. Esta transición fue cuidadosamente planeada, ya que Augusto sabía que cualquier error podía llevar a Roma de nuevo al caos. El declive físico de Augusto era evidente, y él, ya anciano, sintió los efectos de una vida dedicada a la construcción de un imperio. Cada año, delegaba más responsabilidades a Tiberio al tiempo que buscaba asegurarse de que sus reformas siguieran funcionando sin su presencia constante. Durante este tiempo, también fortaleció la imagen de su gobierno al recordar al pueblo y al Senado todos los logros y avances alcanzados bajo su liderazgo. Quería que, incluso después de su muerte, su nombre permaneciera asociado a la grandeza de Roma. En el año 14 d.C., a la edad de 75 años, Augusto murió. Su muerte se sintió en toda Roma, que lloraba la pérdida de su padre y protector. Durante su funeral,
el pueblo y los senadores recordaron sus logros, y su cuerpo fue llevado al mausoleo de Augusto, un grandioso monumento que él mismo había construido para albergar sus restos y los de su familia. Su legado estaba asegurado, y el Senado lo declaró divino, comenzando el culto al divino Augusto, un símbolo de su importancia para Roma y el impacto eterno de su liderazgo. Pero el legado de Augusto fue mucho más allá de monumentos y reformas. Había creado un sistema de gobierno que resistiría la prueba del tiempo, dando forma al futuro de Roma durante siglos. Sus reformas administrativas, el ejército profesional, las redes de carreteras y la cultura de la Pax Romana se convirtieron en los cimientos del imperio, lo que le permitió expandirse y prosperar bajo los emperadores que lo sucedieron. Los principios de Augusto continuaron influyendo en Roma, y muchos emperadores trataron de seguir su ejemplo, viendo en él el modelo ideal de un gobernante. Además de su influencia política y administrativa, Augusto también dio forma a la identidad cultural de Roma. La literatura, el arte y la arquitectura que florecieron durante su gobierno establecieron estándares estéticos y valores que se han perpetuado durante generaciones. Había transformado Roma de una ciudad de ladrillos en una ciudad de mármol, como él mismo se enorgullecía de decir, y esta visión de una Roma grandiosa inspiró no solo a los romanos, sino también a las civilizaciones futuras, que vieron en Roma un ejemplo de poder y sofisticación. La imagen de Augusto, como líder y como figura casi divina, ha persistido a lo largo de los siglos. Su ejemplo influyó no solo en otros emperadores, sino también en gobernantes de épocas posteriores, que admiraban su capacidad para mantener el equilibrio entre la fuerza y la diplomacia. Su vida y su legado se convirtieron en un símbolo de liderazgo visionario, y hasta el día de hoy se le recuerda como el fundador del Imperio Romano y el gran arquitecto de la paz y la prosperidad. Sin embargo, el legado de Augusto no estuvo exento de críticas. Algunos historiadores señalan que su gobierno, aunque pacífico y próspero, también significó el fin de la República y las libertades políticas que la acompañaban. Al concentrar el poder en sus manos, allanó el camino para un sistema imperial que, en varias ocasiones, descendió a la tiranía bajo sus sucesores. Muchos senadores y ciudadanos de Roma notaron esta transición, y algunos temían que la concentración de poder resultara en una pérdida irreversible de las tradiciones republicanas. Pero, a pesar de las críticas, el impacto de Augusto es innegable. Fue el arquitecto de una nueva Roma, una Roma que lideraría el mundo antiguo e influiría en las culturas y los sistemas de gobierno durante siglos. Su legado perdura hasta nuestros días, y el nombre Augusto es sinónimo de grandeza y reverencia. El imperio que fundó y las instituciones que estableció no solo le sobrevivieron, sino que se convirtieron en el marco de una civilización que dio forma a la historia de Occidente. Con su muerte, Augusto dejó a Roma preparada para afrontar los retos del futuro. Convirtió un sueño de grandeza en realidad e hizo de su vida un testimonio de liderazgo, visión y perseverancia. Así, el nombre de Augusto permanece, a través de los siglos, como el símbolo del imperio que creó y de la paz que construyó con tanto esfuerzo. Augusto, el hombre que comenzó su viaje como Cayo Octavio, sobrino nieto de Julio César, se convirtió en el emperador que redefinió Roma y marcó el comienzo de una era de paz y prosperidad sin precedentes. Su gobierno consolidó los cimientos de un imperio que, en las décadas siguientes, sería el corazón del mundo antiguo, dejando una huella indeleble en la historia y la cultura occidentales. A través de una combinación magistral de diplomacia, fuerza militar y una visión estratégica sin precedentes, Augusto pudo unificar Roma, estabilizar sus fronteras y transformar la ciudad en una capital digna de su creciente imperio. Reformó las instituciones y estableció una sólida red administrativa, capaz de sostener el crecimiento del imperio
y garantizar la paz interna. Más que un simple líder militar o un hábil político, Augusto fue un visionario que supo crear una nueva identidad para Roma y su pueblo. El legado de Augusto sigue vivo en cada monumento, en cada tramo de la vasta red de caminos que conectaban el imperio y en cada obra literaria que ensalzaba su visión de una Roma gloriosa y próspera. Su Pax Romana no fue solo un período de paz, fue una era de renacimiento cultural, en la que florecieron el arte, la literatura y la arquitectura, inmortalizando a Roma como el centro de una civilización avanzada y poderosa. Pero quizás el mayor legado de Augusto fue su capacidad para equilibrar el poder con el pragmatismo. Sabía que para gobernar con eficacia necesitaba la aceptación de sus súbditos y la cooperación del Senado. Al mantener la estructura republicana intacta en apariencia, incluso mientras centralizaba el poder, se ganó la confianza de sus ciudadanos y logró evitar el resentimiento que la tiranía podía provocar. Así, Augusto no solo consolidó su poder, sino que también preparó a Roma para afrontar los retos del futuro con estabilidad. Hoy en día, Augusto es recordado como el fundador del Imperio Romano y el arquitecto de su época dorada. Su vida y liderazgo continúan inspirando a historiadores, líderes y a aquellos que ven en la historia lecciones de sabiduría y visión. El joven Cayo Octavio, que una vez había sido solo un heredero inesperado, se convirtió en el símbolo de una nueva era, demostrando que la grandeza no solo se logra con la fuerza, sino también con la capacidad de transformar y construir algo duradero. Al mirar hacia atrás en el pasado y los logros de Augusto, se nos recuerda que el verdadero liderazgo es aquel que trasciende el tiempo y deja un impacto duradero. Dio forma a Roma y al mundo occidental, y su historia, que comenzó en medio del caos, terminó como uno de los capítulos más grandes de la humanidad. La grandeza de Augusto es la grandeza de Roma, y su legado siempre será recordado como el de uno de los más grandes emperadores que el mundo haya conocido. Si te impresionó la grandeza de la vida de Augusto y la forma en que dio forma a la historia, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. De esa manera, ayudas a traer más historias épicas como esta, de líderes visionarios y momentos decisivos que transformaron el mundo. Sigamos explorando las lecciones que los grandes personajes del pasado aún tienen que enseñarnos.